¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El general del ejército estadounidense Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, debería ser juzgado por traición y sometido a una corte marcial si se llega a confirmar que trató de socavar el poder del entonces presidente Trump y a sus espaldas y por su cuenta y riesgo asumir el mando de comandante en jefe, confabulando con China, nuestro principal rival militar. Para avisarles además que en el caso de que Estados Unidos decidiera atacarles, les avisaría con tiempo de ese ataque. Las revelaciones en el libro del prestigioso periodista Bob Woodward, que destapó el escándalo Watergate, y Robert Costa, han incendiado Washington y han obligado a que se pida una comparecencia formal en el Congreso con carácter inmediato, mientras se verifica esta bomba mediática que involucra también a Nancy Pelosi y a otros implicados. Y es que aparentemente Milley habría mantenido una reunión en el Pentágono con oficiales de alto rango para informarles lo que él consideraba una amenaza a la seguridad nacional, que el presidente Trump había cuestionado los resultados de las elecciones. Y para ello, según explica Milley, se podría requerir que el ejército de Estados Unidos tomara acción contra el propio presidente. Somos los tipos con armas. Esta fue la frase que utilizó. No importa lo que les digan, ustedes sigan el protocolo, porque yo soy parte del protocolo. Pero la revelación más escandalosa no es esta. Al margen de querer suplantar el poder del presidente de los Estados Unidos otorgado por We the People como base de nuestra democracia, es que al margen del presidente, el general Milley hizo dos llamadas a su homólogo en el ejército chino comunista, al general Li Shucheng, el 30 de octubre antes de las elecciones y el 8 de enero, 2 días después del asalto al Capitolio, sin contarle a su jefe, ni antes ni después. En la primera llamada, Milley llamó a Pekín porque disponía de información de inteligencia que revelaba que China temía un ataque inminente en su contra. Según la transcripción del mensaje, Milley le habría dicho: General Lee, quiero asegurarle que el gobierno estadounidense es estable y que todo va a ir bien. No vamos a atacar ni realizar ninguna operación bélica en su contra. Y después, según se informa, añadió: General Lee, usted y yo nos conocemos desde hace 5 años y si vamos a atacar, lo llamaré con anticipación, no será una sorpresa. La segunda fue para informarle que a pesar del asalto, Estados Unidos seguía estable. Estamos al 100%. Todo está bien, pero la democracia puede ser crítica a veces. ¿Really? Permítanme que lo asimile. No creo que nuestro presidente está inestable y yo tomo el control y ustedes me obedecen a mí. Y señores chinos, si Estados Unidos decide atacar, los voy a llamar con anticipación y no va a ser una sorpresa. ¿Eso? O sea, eso realmente es, pero para frotarse los ojos. Si esto se comprueba, el principal funcionario de defensa de nuestro país estaría confabulando en secreto con nuestro principal rival militar para socavar al presidente electo de los Estados Unidos, con el aparente conocimiento de Nancy Pelosi, la directora de la CIA, Gina Haspel, y otros implicados. Así que no se separe del televisor, porque nuestro espejo está en llamas. Bueno, pues surrealismo en su máxima expresión. Y yo me imagino que lo más importante es poner sobre la mesa cosas para que ustedes puedan sacar su propia conclusión en la casa. Y para ello tenemos con nosotros a Armando de Armas, periodista y escritor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme, un honor. Y a Evelio Otero, coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque es necesario ponerlo en contexto. Y quiero empezar precisamente contigo, Evelio. De ser ciertas estas informaciones, ¿debería ser cesado Miller? ¿Debería ser sometido a una corte marcial? Por menos que esto, han sido cesados y han sido relevados de los cargos generales de 4 estrellas y generales de 5 estrellas. Les han pedido la renuncia, les han pedido el retiro, por mucho menos que esto. Llevarle la contraria al presidente de los Estados Unidos en una decisión que es legal es inaceptable. Hablar con el enemigo, dándole aviso de lo que el presidente vaya a hacer, él personalmente le va a anunciar al enemigo cuando el presidente no ha dado ninguna orden, es inaudito. Nunca he visto una cosa así. El hombre se tomó el rol de juez, fiscal y juzgado. Pero fíjate que hay una cosa, Evelio, y es lo que más importa en todo este caso.
Nunca hubo una reunión en el despacho Oval, nunca hubo una orden, como tú estabas diciendo. Esto estaba solamente alimentado por la imaginación de esta persona y para que la gente entienda que no es, insisto, republicanos y demócratas, sino una decisión del presidente de los Estados Unidos, socavar el poder de los Estados Unidos, que nosotros, la gente, somos quien le hemos puesto ahí. Si ahora Biden, que también es el presidente de los Estados Unidos, sin ver si es republicano o demócrata, hubiera no sé, la directora de la CIA que piensa que este señor no está en su sano juicio para poder mantener la presidencia de este país y pensara que puede atacar a Afganistán y toma el teléfono y avisa a los talibanes y avisa a todo el mundo, es un delito en este caso, sería una traición a la patria exactamente igual que la que estamos poniendo en contexto que podría haber hecho Miller. Bueno, Estados Unidos, los militares de Estados Unidos tienen una historia muy larga de sometimiento a la autoridad civil. La Constitución lo tiene muy claro y en 250 años de historia siempre ha sido así. En este caso, lo que se le mete por la sangre no solamente es la barbaridad de que le habló al enemigo, declarado enemigo de Estados Unidos, que está en todos los textos de estrategia militar de Estados Unidos, que le va a dar un anuncio de lo que el presidente de Estados Unidos pudiera hacer y el presidente no tomó ninguna decisión, sino también la destrucción interna de la cultura militar, porque si tú remueves a un teniente coronel de la Marina, que es comandante de batallón Scheller, simplemente porque él cuestionó las órdenes de los líderes militares en Afganistán, tiene definitivamente que remover a este individuo que no solamente socavó la estructura militar y socavó la Constitución de los Estados Unidos, sino que la puso a temblar. Él no se puede salir con esto porque la historia en el futuro va a ser nefasta, va a ser horrible porque ya está dándole un precedente a que pueda pasar en el futuro. Esto jamás lo he visto. En mi fuero interno es triste. Yo creo que en el fuero interno de todos nosotros, y eso se demostrara que realmente es cierto, y con el prestigio que tienen estos periodistas, uno de ellos levantó el caso Watergate contra Nixon y el tipo de investigación que se hace, resulta bastante difícil que se hayan equivocado y que hayan sacado unas declaraciones como estas en un libro. Pero vamos a recuperar esa transcripción de lo que dijo exactamente en esa conversación con el general, el chino, el general Milley. General Lee, quiero asegurarle que el gobierno estadounidense es estable, que todo funciona bien, pero la democracia a veces puede estar descuidada. No vamos a atacar ni a emprender ninguna operación cinética contra ustedes. General Lee, usted y yo nos conocemos desde hace 5 años. Si vamos a atacar, le llamaré con antelación. No va a ser una sorpresa. Miren ustedes, lo que es una sorpresa es exactamente eso. Y todavía mucho peor si, como siguen diciendo estos periodistas en ese libro, Nancy Pelosi estaba al tanto y otros individuos como la propia directora de la CIA estaba al tanto de lo que estaba pasando y le acolitaron lo que estaba haciendo Miller. Bueno, si eso no es una conspiración y si es cierto lo que dicen los periodistas y como usted dice, tienen la credibilidad suficiente para de entrada creerles siempre con las dudas razonables, estamos ante un caso muy, muy serio y además triste, ¿no? Porque uno desearía que esto fuera mentira. Ojalá se demostrara mañana que los periodistas son unos farsantes y que nada de esto cuando ocurrió. Lo ha recogido desde el Washington Post hasta cualquier diario internacional, todos los medios de comunicación dicen que cuando el río suena, agua lleva. Claro, claro. Pero bueno, estoy hablando de mis deseos, es decir, porque estamos ante una cosa muy seria. Aquí no cabe otra palabra que traición. Yo estoy totalmente de acuerdo con el militar en lo que le ha dicho, pero yo iría más, no solo institución. Yo creo que esto merece, como usted decía ahorita, una corte marcial. Porque si esto no es traición a la patria, si esto no es traición a las instituciones norteamericanas, si esto no es desestabilizar la nación, si esto no es inconstitucional, si esto no va en contra de la credibilidad de Estados Unidos como potencia mundial, si esto no es ponerse de acuerdo con un actor extranjero, enemigo primero de Estados Unidos, como él dice, en todas las academias militares está China como el enemigo principal de Estados Unidos, ni siquiera Rusia, ni siquiera ISIS, ni siquiera los talibanes.
Eso es... Y el rival militar más importante, más además. importante. O sea, ¿cómo queda, Evelio, la imagen de Estados Unidos en este momento? Porque hemos visto lo que ha pasado en Afganistán, que ya de por sí es grave, es gravísimo. Pero esto, que realmente se demuestre que un general del ejército estadounidense suplantó al propio presidente y tomó el teléfono para hablar con su contraparte chino, ¿cómo queda la imagen de nuestro país? Bueno, mi experiencia durante muchos años, militares, fuerzas militares de otros países, siempre he respetado la estructura de las fuerzas militares de Estados Unidos precisamente por ese control y por ese proceso que existe entre los civiles y los militares y que le responden al presidente de los Estados Unidos. Eso siempre ha sido fuente de admiración porque otros países, como ya tú y yo sabemos, no disfrutan de esa posición. Pero en este caso lo que mueve los cimientos de no solamente eso, sino que es una continuidad de la destrucción de la imagen de Estados Unidos ante el teatro mundial sobre primero lo de Afganistán, sobre el proceso de decisiones, a lo que dijo el general Milley. Ya no estamos hablando de Afganistán, estamos ahora hablando del enemigo número 1 de Estados Unidos. El hecho de que el general Milley haya hecho mención, los Estados Unidos, usted no fue electo, usted no puede hablar por los Estados Unidos. Lo más que usted puede decir es mi jefe, el presidente de los Estados Unidos, pero usted no tiene autoridad ninguna para hablar por el pueblo de los Estados Unidos. Esos son solamente las personas electas y algunos miembros del Departamento de Estado, como los embajadores. Bueno, me voy a tener que ir a una pausa, pero no antes sin leerle simplemente lo que ha dicho Rand Paul. Dijo, debería ser investigado inmediatamente. Hoy él debe responder bajo juramento, si no con un test de polígrafo para saber qué ocurrió y de ser así, inmediatamente cesado de sus funciones y sometido a aunque sea difícil de creer, fíjense ustedes, el presidente Joe Biden ha dicho, tras una llamada telefónica a los medios, supuestamente ha dicho que el presidente apoya al general Mark Milley, después de que los medios reportaran que llamó en secreto al general chino durante esta administración. O sea, que cuenta supuestamente con el apoyo de Joe Biden. Pero, por supuesto, también ha habido declaraciones de Donald Trump. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto. Si es realmente cierto, lo cual es difícil de creer, si el general llamó a China y dijo que estaba dispuesto a avisarles de un ataque o antes de un ataque, creo que eso es traición. Hoy he recibido muchas llamadas de gente que piensa que eso es traición. Es totalmente ridículo que dijera que yo había pensado atacar a China. Pienso que está tratando de tapar su incompetencia durante la retirada de Afganistán, que es lo peor, lo más tonto y probablemente lo más vergonzoso que le haya pasado a nuestro país. Y realmente sería una de las cosas más vergonzosas, porque al final del día lo que se está solapando también y lo que se está quebrando es la democracia. El hecho de que el pueblo, nosotros, la gente, elijamos a nuestros gobernantes y que exista lo que antes era o parecía ser una conspiración de ese famoso Estado profundo donde había siempre el mismo poder y la misma gente que podía mover los hilos como quisieran, parece una realidad. Bueno, es que como hablábamos hoy en la tarde, es decir, se hablaba de un Estado profundo, es decir, de un gobierno oculto que controlaba la situación y de una conspiración. Pero lo que hemos visto, según este informe de estos dos respetables periodistas, estamos realmente ante una conspiración de gran envergadura, donde está la CIA, donde está el ejército y donde está la primera potencia enemiga de Estados Unidos, que es China. Entonces, donde está Nancy Pelosi y en este momento los enemigos políticos dentro del Congreso y el Senado. Exacto. Entonces, a ver, este mismo señor y el presidente, porque el presidente también tiene que ver con el desastre de Afganistán, porque este es un desastre probablemente más vergonzoso que el de Vietnam, donde se le ha dejado al enemigo 185.000 millones de dólares en equipos militares. La misma gente que viene y te dice aquí que usted no puede tener un rifle de asalto en su casa para protegerse. Esa misma gente le deja a esos bandoleros del Talibán 185 millones de dólares en equipos militares, no en rifles AR-15. Y además con equipos de visión nocturna que hace que seamos indefensos en el caso de tener algún problema, porque hasta ese momento ellos estaban en el desierto y no veían en la noche. Los que veían eran nuestros soldados. Ahora estamos en igualdad de oportunidades. Carros de guerra en los cuales
por cierto, desfilaron con carteles que decían gracias a Biden. Entonces, 11.000 ciudadanos norteamericanos dejados allí a la buena de Dios, en manos del enemigo. Que eso es lo más preocupante. Y con una lista con los nombres que ayer Blinken, el secretario de Estado, admitió que se les había entregado al talibán. Y eso son cosas que, de verdad, son para frotarse los ojos. Pero además yo quisiera, Evelio, hablar contigo, no solamente de esto que está comentando Marcelo, sino el tema también particular de las declaraciones de Miller a sus supuestos altos mandos cuando les dice, un segundo, los que tenemos las armas somos nosotros. Y a partir de este momento, aunque ustedes reciban órdenes, las órdenes son conmigo. Quiero decir, eso es intimidatorio incluso para sus propios altos mandos. No te oímos. Bueno, pues... ¿Me escucha? Ahora sí. Y más cuando el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos no tiene control de comando ninguno. Él no tiene comando de tropas. Eso está establecido, eso está escrito. El control de las tropas lo tienen los comandantes de los comandos estratégicos. El 4 estrellas del Comando Central de Europa, del Pacífico o de Sudamérica. Esos son generales de 4 estrellas, que hay una razón por la que ellos tienen 4 estrellas, el mismo rango del jefe de Estado Mayor, porque el jefe de Estado Mayor no puede indicarles a ellos lo que tienen que hacer en la aplicación de fuerza. El haber hecho esto, intimidando a sus colegas, intimidando a la estructura de rango del Departamento de Defensa, diciéndole, ustedes me responden a mí, no es otra cosa que una demostración de fuerza de pacotilla de un general que francamente no sé si pasó por el colegio de guerra. Estoy seguro que sí, porque uno no llega al rango de coronel o más sin haber pasado por el colegio de guerra. Pero también sabemos que el general Noriega pasó por el colegio de guerra de Estados Unidos y mire lo que pasó. ¿Qué? Este individuo, lo que se puede convertir en el general Milley, si eso es verdad, que él hizo este comentario a sus oficiales de alto rango, de que él es el que manda y no el presidente de los Estados Unidos. Textualmente, no importa lo que les digan, ustedes siguen el protocolo, yo soy parte del protocolo. Y eso fue lo que dijo Evelio. En 40 años he oído una cosa así. En 40 años he oído de problemas con el presidente Obama, militares que tienen problemas, generales de 4 estrellas. Pero cuando el presidente toma una decisión, esa decisión se acata y punto. No he oído más repercusiones después de eso. Y en algunos casos yo estaba en las mismas reuniones con ellos. Y en algunos casos yo estaba en las reuniones subsiguientes a esas discusiones para llevar a cabo la orden que haya dado el presidente. Y jamás he visto una cosa como esta. Ese es el tema. Y lo que más me preocupa, una de las cosas que más me preocupa en esto, son varias, es que siguió una conversación personal que tuvo con la portavoz de la Cámara, que está en la sucesión del presidente. Si el presidente lo sacan, viene el vicepresidente. Después del vicepresidente es la portavoz de la Cámara la que tiene la presidencia de los Estados Unidos. Y este individuo se presta para ser una herramienta política de este proceso nefasto e inaceptable. Por supuesto, porque además yo no soy una gran experta, pero la neurona me da para pensar que si él tenía algo que decir o estaba tan preocupado por la salud mental del presidente, hay un comando de órdenes y estaría el ministro de Defensa o el secretario de Defensa mucho antes que ir al despacho de Nancy Pelosi a tocarle la puerta y que Nancy Pelosi le diera pie a decir lo que está también en esas conversaciones. Yo ya lo dije en varias ocasiones, está loco y repite, está loco. Bueno, y los psiquiatras, ¿no? Yo me imagino que en la Casa Blanca hay un psiquiatra también o alguien que pueda atender al presidente. Es decir, ¿quién es Miller para determinar? Pero por el amor de Dios, vamos a ser claros, porque yo creo que la gente que nos está viendo en casa necesita tener toda esta mesa así como que colocadita. Si estamos viendo incidentes ahora mismo donde se puede cuestionar la capacidad mental de una persona es en este momento. Y aún así se respeta la posición del presidente de los Estados Unidos, porque no me corresponde a mí, Marian de la Fuente, ni a ninguno de ustedes decirle al presidente de los Estados Unidos o a los allegados lo que hay que hacer. Para eso hay un comando, expertos y gente que sabe más que nosotros. Y consejeros, sí, están las estructuras creadas para eso. Pero yo quería apuntar algo que apuntabas ahorita a abundar sobre eso, acerca de la credibilidad de la democracia. Si el jefe del ejército, un general,
dice que el poder es nuestro porque tenemos las armas, más o menos, nosotros tenemos las armas, ¿qué credibilidad puede tener el poder civil? Es decir, si un general dice que nosotros somos los que tenemos las armas, una cosa que es obvia, ¿no? Que eso no hay que decirlo. Entonces, eso está indicando que el poder está en manos militares y no en manos de los civiles. Y sobre todo por encima del presidente. Del presidente. Evelio, yo quiero una conclusión de todo esto para ver si me puedo ir a dormir un poco tranquila. Bueno, yo te puedo garantizar de que ahora mismo los altos mandos en la milicia están digiriendo lo que dijo el general Miller. Ahora mismo, dentro de los mandos del Departamento de Defensa, tienes una división total de aquellos que están posiblemente de acuerdo políticamente con el general Milley y con aquellos que no están de acuerdo ninguno con el general Milley. Usualmente es en los rangos de coronel para abajo. Los rangos de 4 estrellas están en una posición muy difícil en estos momentos, pero lo que sí debemos ver es que si en los próximos 3 o 4 días, si esto se resulta que es cierto, el general Milley de verdad dijo lo que dijo, y hay reportes de que hoy lo admitió, de que si él lo dijo, y si él se hizo esta llamada, lo que tú tienes es una realidad de que el general Milley tiene que dimitir del cargo, tiene que ser relevado, y si no se releva, tienes un problema constitucional dentro del gobierno de Estados Unidos completo.